Gente, YouTube y su humilde servidor Heiner con un nuevo video, y como dice el título del video, Iván el Terrible, ya que este personaje me parece muy importante de allá de ese gran país que es Rusia, ya que es un país prácticamente grandísimo que tiene un lado está prácticamente un lado está en Asia y el otro lado está en Europa. Ese es el país más grande del mundo y me parece un país muy interesante. Y ahí vendría la línea de lo que fueron conocidos como los zares, quien fue el que decidió inventar esto sobre los zares. Y resulta y pasa que en el año de 1530 nace un personaje conocido como Iván IV. El 25 de agosto de 1530 nacería este personaje en Moscú, Rusia. Hijo de Iván III, y por eso se le da el nombre a Iván IV, porque era algo normal que los reyes y sus hijos tuvieran el nombre de sus padres, pero prácticamente era con números en esa época. Y estamos también viviendo que la época esa, el siglo XIV, era una época para Europa, una época muy violenta, así que solía haber guerras civiles y muchas cosas demás. Cuando está muy pequeño, su padre muere, y cuando cumple los 10 años, su madre también muere en extrañas circunstancias. Entonces, él ahí en ese tiempo, que por más que fuera el hijo del que manejaba el trono en Rusia, es encerrado en una mazmorra y prácticamente donde muy poco le daban alimento. Vive como un indigente, pero al poco tiempo empieza a planear lo que es conocido como la venganza, y decide al que ocupaba el trono, al que estaba ocupando el trono hasta que él tuviera la edad suficiente para asumirlo. Esto temporalmente lo que hace es que les ordena a los que lo cuidan a él que agarren a esa persona y se la echen a unos perros hambrientos, y para hacerlo de la más forma lo dejaron prácticamente al que está ocupando el trono personal, lo dejaron en pedacitos y prácticamente lo destrozaron todos esos perros, ya que para hacer eso en Europa en ese tiempo era algo normal. Así que le mandó un mensaje que él sí era capaz de quedarse con el trono. En el año de 1547 es asumido al trono y es considerado como el primer zar de Rusia, título inventado por él mismo. Luego empieza a hacer cosas buenas, como por decir, empieza a ayudar a el pueblo, empieza a darle trigos al pueblo, empieza a arreglar el pueblo prácticamente. Y el país en ese tiempo pues estaba en una crisis económica, no tenía mucho dinero, pero él empieza a hacer eso, donde también arregla una basílica, ya que él era en ese tiempo cristiano ortodoxo. Entonces ya en ese tiempo también arregla escuelas, también hace, y prácticamente hace esas cosas. Así que logró ser querido por ese tiempo, por su pueblo. Pero luego pasa la otra parte, que él se vuelve Iván el Terrible. ¿Por qué? Porque su esposa, la zarina, que en ese tiempo ya sería conocida, muere. Entonces él empieza a entrar como en una depresión, en una demencia y en una paranoia, para ser paranoico, porque luego empieza a ver enemigos donde no los hay. Y él luego hace su propia guardia, que es la guardia de los zares, que él es el que la inventó, porque ya que manejan unos caballos, y estos manes se podían distinguir que era la guardia de porque tenían que rendir tributos a él, y él prácticamente la inventa. Pero esta guardia comenzaría a tener unas actitudes de asesinar, quemar ciudades, porque él decía que esas ciudades eran sus enemigas, pero a ellos se les podía conocer ya que tenían el ropaje de color negro y el casco tenía una cabeza de perro y una escoba, que era símbolo de que él iba a barrer la traición que había contra él. Entonces prácticamente en esa parte podemos decir que se estaba volviendo loco,
que ya no le quedaba lo que se llamaba un poquito de humanidad en ese tiempo. Y aún así, en hacer todo ese desastre, en asesinar mucha gente del gobierno y al que quisiera y hacer lo que él quería, también hace una cosa que es asesinar a su hijo. Asesina a su hijo en una discusión con su hijo. Lo que hace es pegarle con una barra de hierro y matar a su hijo en ese ataque de ira. Después de eso, pasa mucho tiempo y el 28 de marzo, el 28 de marzo del año de 1584, el zar, Iván el Terrible, muere, pero muere se puede decir que de un ataque cerebral. Él muere en ese tiempo y ahí se acabaría lo que era la línea, ya que él lamentablemente no tenía más sucesores al trono, porque el que tenía, pues como lo dije, lo iba asesinado. Entonces, ¿qué pasaría? Y pues otra persona, pero después de ese hablaremos, porque también pretendo de hablar de otro personaje, también de la Rusia, como ese país logró ser el país más poderoso del mundo hoy actualmente, pero sus orígenes, de a dónde fue que nacieron los zares y todo ese, donde hablaré de una mujer que se volvió influyente en ese tiempo, ya que en ese tiempo lo que era Europa, en el siglo XIV, lamentablemente en el siglo XIV, en ese tiempo había mucho que era conocido como el machismo, pero esta mujer hace algo y su nombre se llama Catalina la Grande, ya que logró hacer que Rusia, después de la muerte de Iván el Terrible, como no había quien tomar el trono, muchos quisieron tomarse el trono a la fuerza, pero ella fue la única capaz de tomarse el trono y de comenzar a construir grandes ciudades. Pero detrás de ella van a venir otros personajes que me parecen también muy interesantes, pero no tanto como ella en ese gran país. Así que nos vemos en un próximo video, y los que quieran colaborarme, ahí les dejo mi PayPal, y para que me hagan aportes y así que ahí les dejo, como dije, mi PayPal y mi Nequi, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.